Era una noche oscura y lluviosa cuando Javier, un conductor de taxi con años de experiencia, recibió una llamada. La estación de radio le asignó el turno de la madrugada, uno de esos turnos que solían ser tranquilos, pero esta noche todo sería diferente. Las calles vacías se extendían ante él, con el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas como si estuviera pidiendo algo. Javier estaba acostumbrado a la soledad en esas horas, pero algo en el aire esa noche le hizo sentir incómodo. Estaba en una de las avenidas más alejadas de la ciudad cuando vio una figura erguida bajo la tenue luz de una farola. Un hombre, de unos 40 años, con un abrigo largo que lo cubría hasta los tobillos, parecía esperar el taxi. Javier frenó el vehículo y abrió la ventana. ¿A dónde te llevo?, preguntó, con la voz acostumbrada de quien ya estaba acostumbrado a hablar con desconocidos. El hombre lo miró fijamente, sus ojos profundos y oscuros como pozos sin fondo. Al final de la ciudad, por favor, respondió con voz rasposa. Javier frunció el ceño. La dirección que mencionaba el pasajero no era precisamente un lugar común. El área que mencionaba estaba en una zona olvidada, llena de ruinas, edificios deshabitados y callejones sin salida. Sin embargo, no era su trabajo cuestionar a los pasajeros, así que asintió y comenzó a conducir. El trayecto transcurría en silencio. Javier miraba por el espejo retrovisor, notando que el hombre apenas se movía. Su rostro estaba oculto parcialmente por la sombra del sombrero que llevaba, pero los ojos de Javier no podían dejar de observar aquellos ojos oscuros, casi inquietantes. Algo no estaba bien con ese pasajero. ¿De dónde vienes?, se atrevió a preguntar, buscando romper el silencio tenso. El hombre no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz sonó como si viniera de algún lugar muy lejano. Vengo de un lugar muy antiguo. Un lugar que ya no existe para los demás. Javier frunció el ceño, confundido por la respuesta. Pensó que estaba hablando con alguien extraño, tal vez borracho o algo por el estilo. Sin embargo, decidió dejarlo en paz y seguir con su trabajo. La carretera estaba solitaria, apenas iluminada por las farolas intermitentes que luchaban por mantenerse encendidas. El sonido de la lluvia y los neumáticos sobre el asfalto formaban una melodía monótona y relajante. Pero entonces, el taxi pasó por un punto donde la carretera se desviaba hacia un lado, una zona que Javier nunca había recorrido antes, un lugar del que no tenía memoria. Miró el GPS y vio que la señal estaba completamente perdida. La pantalla se mantenía en blanco, parpadeando en un error. Javier frenó bruscamente, mirando alrededor. No había señales de tránsito, ni luces de la ciudad. El lugar estaba desierto. La sensación de incomodidad creció. ¿Por qué tomaste esta ruta?, preguntó el hombre, ahora en un tono mucho más firme. Javier miró a su alrededor, preguntándose si había cometido un error. No recordaba haber tomado ese camino. Yo no. No estoy seguro de qué pasó, murmuró, mirando al hombre con creciente inquietud. En ese momento, el pasajero sonrió, una sonrisa que no encajaba en su rostro. Era ancha, siniestra, como si supiera algo que Javier no entendía. De repente, el sonido de la lluvia cesó, y el aire se volvió denso, casi pesado, como si la atmósfera misma estuviera presionando contra los cristales del taxi. «Estamos cerca», dijo el hombre, su voz grave, resonando en los oídos de Javier. Javier no entendía, pero algo lo impulsó a seguir conduciendo, como si estuviera bajo el control de una fuerza invisible. Giró en una esquina, pasando por un edificio en ruinas que parecía más un esqueleto de lo que una vez fue una mansión. El paisaje desolado continuaba, y Javier sintió que la sensación de horror crecía dentro de él, pero no podía dar marcha atrás. Algo lo mantenía al volante. De repente, el taxi se detuvo. No fue por un semáforo ni por una señal, simplemente se detuvo. Javier trató de arrancar el motor, pero el vehículo no respondió. Miró al hombre en el asiento trasero, que lo observaba con una calma espeluznante. «¿Qué pasa?»,
Javier intentó mover la palanca de cambios, pero la mano del hombre lo detuvo. «Ya hemos llegado», dijo, su voz ahora susurrante. En ese preciso momento, las luces del taxi parpadearon y luego se apagaron por completo. Javier se quedó en la oscuridad total, con solo el sonido de su respiración y el latido acelerado de su corazón llenando el silencio. El hombre desapareció del asiento trasero en un parpadeo. Javier giró la cabeza rápidamente, buscando desesperadamente una explicación, pero no había rastro de él. El aire estaba frío, pero no de la lluvia, sino de algo mucho más profundo y escalofriante. Con un estremecimiento, Javier sintió como si alguien estuviera observándolo desde fuera del coche. Abrió la puerta con rapidez, pero cuando salió, ya no había nada más que la oscuridad impenetrable. De repente, vio una figura frente a él. Era el hombre, ahora parado a unos pocos metros, con una sonrisa macabra y sus ojos vacíos, como pozos sin fin. Pero en ese instante, Javier comprendió la verdad, una verdad que lo hizo temblar de terror. El hombre nunca había sido un pasajero. Él mismo, Javier, había sido el que había caído en la trampa. El extraño pasajero era una entidad que cazaba a aquellos que se atrevían a tomar su viaje. Y ahora, Javier era parte de la oscuridad, condenado a viajar eternamente con él. La luz del taxi parpadeó una vez más y se apagó, dejando solo la noche y la figura de Javier, atrapado en el vacío del lugar donde ya no existían rutas ni caminos.